seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y el doctor Gabriel Recalde, director del Centro de la Política Laboral, que nos acompaña desde Galápagos. El doctor Gabriel Recalde, director del Centro de la Política Laboral. Les invitamos para analizar, en medio de la crisis eléctrica, el Ministerio del Trabajo expidió el acuerdo 2024-200, que resolvió expedir el procedimiento para el registro de acuerdos de modificación de jornada laboral, el denominado pico y placa eléctrico, cuyo objeto es regular la modificación y registro temporal de la jornada laboral ordinaria y especial. Con estas consideraciones, quisiera una opinión del doctor Gabriel Recalde respecto de lo que implica este pico y placa eléctrico laboral. Buen día. Doctor Gabriel Recalde, le decía, ¿qué piensa de este acuerdo ministerial? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, igual a los radioescuchas, que también pueden observarnos por los medios digitales y las plataformas digitales. Un muy buen día. Es una tentativa, una normativa que obviamente se ajusta a las circunstancias que atraviesa el país actualmente. Sin embargo, creo que por obviamente la premura del tiempo, las exigencias que hoy se establecen a nivel nacional, tal vez no se consideraron algunos aspectos. Por ejemplo, uno que hemos estado analizando profundamente a partir de la vigencia del acuerdo ministerial es la posibilidad de que no solamente esté previsto la extensión de la jornada como tal, sino que exista una división de la jornada. En una reforma última que se promovió en el artículo de la división de la jornada de trabajo, en el Código del Trabajo se establece que se podrá establecer una pausa de 30 minutos hasta 2 horas de la división de la jornada, lo cual no se computará como la jornada de trabajo normal. Entonces, sí debe tomarse en consideración que al extender la jornada de trabajo, debe contemplar también una división de la jornada, conforme a esta reforma que se dio a la división de la jornada. Entonces, es deseable y es muy importante también considerar que esta jornada prolongada o extendida debe contemplar una división, una pausa para también que exista un descanso y también no se afecte en ese sentido a la seguridad y salud integral del trabajador, y también promueva el tema de la productividad, porque la productividad también está ligado, entre otras cosas, también a la generación o al establecimiento de una jornada de trabajo que también cuente con esas características. Otro elemento también importante es que el acuerdo ministerial, aunque pudiera ser un poco repetitivo, pero sí creo que es importante establecer que en esta prolongación de la jornada de trabajo se cuente con las condiciones y las regulaciones para que el trabajo tenga seguridad y salud en el trabajo, conforme lo establece el mismo código, el reglamento de seguridad y salud 23, el decreto 2393, que de hecho fue reformado por el señor presidente en este mismo año,
para que de alguna forma, recalcando en el acuerdo ministerial, se consideren estos elementos, porque la jornada prolongada, es verdad, da una facilidad al tiempo de la energía o a la crisis energética que vivimos, pero tampoco no se trata de olvidar las condiciones del trabajo. Y una última consideración en general, además de las que podemos anotar, es que, y que creo que es clave, es que debe haber una consonancia entre este acuerdo ministerial y los periodos en los que se están cortando el suministro energético. Es decir, porque las jornadas van desde las 7 de la mañana, ¿verdad?, hasta las 5 de la tarde. Y esos periodos en los que establece el acuerdo ministerial deben ir en consonancia con los tiempos en los que hoy el SENACE está haciendo los recortes o los periodos en los que no existe energía, porque mal pudiéramos tener una normativa que no esté en consonancia con esa realidad actual. Sé que es difícil porque hay una serie de circunstancias a nivel de jurisdicciones y espacios en los que tal vez no coordine eso, por las diferentes empresas que entregan el suministro eléctrico, pero es previsible, para que sea mucho más eficiente, dividir un poco el país en temas laborales conforme a la jornada que se ha establecido en este pico y placa energético en el acuerdo ministerial. Bienvenido al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Está previsto el diálogo con él, pero antes quisiera preguntarle al doctor Gabriel Recalde, ¿cómo empatar precisamente para que haya una sindéresis, una concordancia entre la aplicación de este acuerdo ministerial del pico y placa eléctrico y las tareas, los hechos que están ocurriendo, especialmente con los cortes periódicos? Es decir, una salida sería un acuerdo, podría ser interministerial, una política intersectorial, y que además, Miguel, también se amplía al sector público, porque el acuerdo ministerial habla del sector privado, efectivamente, por el tema de las circunstancias que vive el sector productivo, que es la naturaleza de esto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, también en el sector público también tienen que ir en consonancia aquello, para que los servicios, no solamente de todos los que suministra el Estado, también estén coadyuvados con el sector privado para que tenga mejor eficiencia. Entonces, y además, para lograr también aquello, debe tratar de regularizarse. Fundamentalmente, la pregunta es que se pueda regularizar los periodos en los que existen los apagones, un cronograma que pueda de alguna forma dividir el país en los periodos en los que se establece en el acuerdo ministerial. Yo sé que es difícil, no es tan fácil, porque obviamente esto depende de las realidades de cada una de las empresas que suministra el servicio energético. Pero si no hay esa consonancia, que va a ser necesario una tarea encaminada entre los sector público y privado, puede ser que la medida no tenga la eficacia o la eficiencia que se quiere y que se necesita. Quiero finalmente anotar que esta jornada prolongada está prevista estuvo prevista en su inicio, en su vigencia, en la Ley de Promoción del Empleo del 2016. Pero habla no solamente por el tema de la crisis energética. Cuando nació como una posibilidad, una tentativa. El acuerdo ministerial le centra a la prolongación de la jornada a la crisis energética, y podría más bien incluso tener hasta una mayor vigencia, dadas las secuelas que puede tener estos periodos de intermitencia que tenemos a nivel país. Entonces, esa consonancia entre las dos políticas, sería recomendable que el mismo SENACE y los organismos que establecen la política energética tengan una consonancia también en la reforma del acuerdo ministerial, irles haciendo reformas o políticas intercaladas, dependiendo también cómo evoluciona la crisis, ¿no? Bien, saludo al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Su primera opinión respecto de este acuerdo ministerial, el número 200, emitido por el Ministerio del Trabajo, y que da cuenta
del funcionamiento en medio de la crisis eléctrica del acuerdo, procedimiento para la modificación de jornada laboral en el pico y placa eléctrico. Economista Robalino, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, primeramente mis disculpas por conectarme un poco tarde. Gabriel, un gusto conocerlo. Igual buenos días a todos los radioyentes. Bueno, Miguel, toda herramienta para buscar una reducción del impacto económico al sector productivo siempre va a ser positiva, no se puede negar. Además que viene de una importante institución, así tengo entendido, como es la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, a la cual ha hecho llegar a la ministra esta propuesta. Obviamente ellos deben haber realizado un proceso de análisis interno con sus afiliados y saber cuál es el sistema o qué procesos laborales deberían ejecutar para reducir este impacto tan negativo que ha tenido la crisis eléctrica. Por lo tanto, es obvio que si es que una institución de ese prestigio pues realiza esa solicitud, pues seguramente va a tener un efecto positivo, y lo mismo sucederá con las pequeñas microempresas afiliadas a nuestro gremio, que son, ya analizándolo en la parte técnica, Miguel, tienen la facilidad de poder adaptarse a los horarios, y eso es una de las razones por las cuales esta herramienta puede ser útil. Estas 10 horas que se pretenden realizar un trabajo continuo, cumpliendo obviamente con los derechos que tienen los empleados, sin pasar las 40 horas semanales, pagando horas extras, y por supuesto, y principio fundamental, que es un acuerdo voluntario entre las partes, es decir, debe haber un acuerdo entre el empleado y el empleador para que pueda firmarse este convenio. Pues seguramente va a tener el beneficio necesario para que las pequeñas empresas puedan adaptarse a estos horarios y poder reducir esa carga laboral que está generando problemas, que todavía no se han dado despidos masivos por la crisis eléctrica, pero que es un pero más a la situación que ya venía arrastrando el sector productivo desde el semestre pasado, que tuvimos ya un segundo semestre del año pasado en recesión, un primer semestre de este año en recesión. Entonces realmente la situación es bastante compleja, no necesariamente por la crisis eléctrica, sino por varios problemas que vienen arrastrando el Ecuador desde hace algunos años, no meses, sino ya algunos años. Entonces, este tipo de herramientas puede ser útil. Ahora, lo que le solicitamos al Ministerio es que pueda abrir la opción a que otro tipo de soluciones puedan ejecutarse para que más industrias, mayor cantidad del sector productivo pueda adaptarse a estas herramientas para el mercado laboral, y con eso, como le digo, Miguel, poder reducir este impacto que ha sido sobrellevar industrias al 50% de actividad por la crisis eléctrica. Economista Robalino, ¿cuán útil puede ser este acuerdo? En el artículo 2 dice que por la emergencia a que el sector privado queda facultado los que requieran modificar temporalmente una jornada laboral. Es decir, aquí habrá un acuerdo entre empleador y trabajador. Así es. Como yo le indicaba, Miguel, ese es el principio básico de un acuerdo ministerial para el sector laboral. No puede obligarse, porque no está incluido en la ley. Al ser un decreto ministerial, tiene que dar a las partes la posibilidad de acogerse o no acogerse a esa opción o a esa herramienta como ha sido presentada por el Ministerio de Trabajo. Así que los departamentos de talento humano de las empresas que quieran adaptarse a este decreto ministerial, pues tendrán que conversar con los empleados, especialmente, asumo yo, en la parte operativa, que son los que generalmente estaban o tenían turnos casi todo el día, para que puedan adaptarse a estos nuevos horarios y que se pueda, como le digo, reducir este impacto o este peso de la parte laboral de las empresas que venían o seguían pagando la cantidad de sueldo que se ha estado pagando normalmente, pero trabajando la menor cantidad de horas. Entonces, obviamente, genera un impacto bastante negativo a las pequeñas microempresas, que si es que esto no se solventa, puede comenzarse a ver despidos masivos, por así decirlo, mucho más importantes, y obviamente afectando ya aún más a los ecuatorianos, no solamente por no tener luz, sino el no tener empleo ya genera un impacto social bastante importante. Doctor Gabriel Recalde,
Se establece en este acuerdo ministerial dos modalidades dentro de esta circunstancia de emergencia. La una, la jornada de 7 horas a 17 horas, 10 horas diarias, aplicables para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Y la otra, jornada de 7 a 17 horas, 10 horas diarias, aplicables para los días jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué piensa usted? De alguna forma lo digo, pues obviamente técnicamente, es un poco de alguna forma arbitrario, ¿no? Quisiera que lo tome con pinzas la palabra arbitrario porque suena un poco fuerte, pero arbitrario porque define los momentos de la jornada prolongada. Porque, por ejemplo, en la reforma de la ley de promoción del empleo, que es la que decía que permite, si no me cae mal la memoria, es del 47.2 del código, no define como tal cuáles son los periodos, o sea, los tiempos, el horario, ¿no? O sea, deja a que sea las partes las que lleguen a ese acuerdo. O sea, el acuerdo ministerial en este sentido fija un tiempo. Entonces, ahí es como que de alguna forma hay una camisa de fuerzas, dada que las circunstancias de hoy de los cortes de luz son imprevisibles, o sea, no tienen una estabilidad. Entonces, ahí hay una como que desconexión. Habría que más bien pensar de que poniendo alternativas, como las que señala el acuerdo ministerial, también pueda dejarse en la posibilidad de las circunstancias en las que los trabajadores y los empleadores puedan llegar a la prolongación de la jornada. Entonces, abrir como que la posibilidad en el acuerdo ministerial, porque de alguna manera el acuerdo como que le ata y le hace una camisa de fuerzas a estos horarios, y el problema es que no existe una consonancia con la política de los cortes de luz por parte de los organismos que dirigen la política energética y la situación actual. Adicionalmente a aquello, que esa es una observación, habrá que ver cómo va a seguir estas situaciones, ¿no? O sea, cómo avanza la política, cómo avanzan las circunstancias de la crisis energética y que la política se acople a aquello. Entonces, hay que ver la evolución de estas situaciones, si se va a agravar más o no. Y creo que ese es un elemento importante al fijar esas dos líneas, ¿no? Entonces, más bien tal vez darle la posibilidad más amplia a que puedan los trabajadores y empleadores poder llegar a esos acuerdos sin que sea una camisa de fuerzas como tal. Más los otros elementos que sí consideramos que es importante, abrir un tema del ámbito también al sector público y por otro lado coadyuvar con la interrelación que tiene que haber entre los organismos que están diseñando los cortes, están estableciendo los cortes de luz, para que pueda existir una verdadera productividad, porque tal vez podría ser que esos horarios o esas políticas que establecen el acuerdo ministerial no estén en relación con los tiempos en los que se está cortando la luz, ¿no? Sí es importante también señalar que obviamente, como lo ha señalado también el doctor Andrés Robalino, después de estas jornadas se deberán contar con los derechos laborales, ¿no? O sea, se deberán contar con los pagos previstos conforme al artículo 55 del Código del Trabajo respecto a horas suplementarias y extraordinarias para no desestabilizar el tema remunerativo. Finalmente, quiero señalar que puede también establecerse otra gama de posibilidades. Por ejemplo, se puede establecer jornadas continuadas, o también se pueden establecer, por ejemplo, jornadas especiales en los que pueden existir, como decía el doctor Andrés Robalino, unos días de menor duración del trabajo que deba ir en consonancia con la previsión del pago de remuneraciones, que son jornadas especiales debidamente aprobadas por el órgano rector de materia laboral y que le pueda dar también un respiro al sector productivo. Eso también está arreglado, ¿no? Y es una alternativa que le pueda dar un espacio de tiempo. Y finalmente incluso una posibilidad de dar una transición para el tema de pago de obligaciones
porque las circunstancias que atravesamos son tan duras y se le hace muy complicado al empleador en estos momentos seguir cumpliendo los pagos. O sea, estos temas, Miguel, los vamos a ir viendo mes a mes, quincena a quincena, depende de los periodos de pago, porque la afectación, como mencionaba el doctor, es muy fuerte en el tema de cumplimiento de derechos, remuneraciones, obligaciones, etcétera, y eso le puede ahogar o asfixiar al sector productivo. Esa consonancia también podría verse en un nuevo acuerdo ministerial o en la... Doctor Gabriel Recalde, claro, por lo que usted señala e invoca el artículo 55 del Código del Trabajo, estos acuerdos a los que llegaren no podrá superar las 40 horas semanales y en el caso de superarse dicha jornada deberá cumplirse con los pagos de horas suplementarias o extraordinarias de conformidad con el código. Doctor Recalde. Por supuesto, recordar que, por ejemplo, la jornada suplementaria hasta las 0 horas, o sea, las 24 horas, 12 de la noche, es 50% de recargo, ¿no es cierto? De las 24 horas hasta las 6 horas del día siguiente, ya es una jornada suplementaria del 100% de recargo, ¿no es cierto? Entonces, a eso es a lo que está haciendo alusión el acuerdo ministerial cuando se refiere al artículo 55. Pero más allá incluso de los recargos que están obviamente previstos en el acuerdo y en la ley señalados como tal, es también la idea de verlo de manera integral para evitar que también exista fatiga por parte de los trabajadores, para lo cual podría provocar prever que estas situaciones no se den a fin de que no se afecte la productividad. Recordar este tema de que sí debe haber división de la jornada de trabajo. Es verdad que el código dice que podrá haber la división de la jornada. Habla de la posibilidad de que exista la división. Pero evidentemente yo estoy seguro de que el sector productivo va a ver el artículo de división de la jornada como un requisito importante a fin de que pueda haber una pausa en una jornada que ya no es de 8 horas, sino que es una jornada más amplia a fin de no entorpecer y darle armonía a la relación laboral bajo estas circunstancias. Economista Andrés Robalino, ¿cuánto puede afectarse la productividad con estos hechos inevitables por la crisis eléctrica que da esta posibilidad de esta modalidad temporal para los contratos de trabajo diariamente? Bueno, realmente la productividad no creo que se vea beneficiada. Este tipo de herramientas lo que ayuda es a reducir un costo que es fijo, que es del salario y que está distribuido a un número de horas de trabajo, pero como las horas están reducidas por la crisis eléctrica, obviamente se está licuando esa cantidad de monto gastando de salario, se le está licuando a una cantidad menor de producción. Entonces, este momento el Ecuador es mucho más costoso de lo que era antes porque estamos produciendo menos con la misma cantidad de capital invertido. Ahí se vuelve un problema complejo para un país porque ya éramos no competitivos en el mercado internacional y si a eso le sumamos que estamos produciendo menos pero pagando lo mismo, obviamente la situación se hace mucho más incontrolable y para las pequeñas, medianas empresas, microempresas se hace mucho más difícil. Eso por un lado, pero hablando de la productividad se la mejora con dos factores importantes, con la tecnología y con la capacitación. Esa es la forma en la cual son los dos indicadores básicos en la cual una empresa se vuelve más productiva. O se invierte en tecnología o se invierte en capacitación para mejorar los conocimientos y el know-how de las personas. En este caso no se está haciendo ninguna de las dos, por lo tanto la productividad va a depender de que en el futuro se puedan incentivar ese tipo de inversiones, por ejemplo, reduciendo aranceles de bienes de capital o usted no sé si conozcan a Miguel y Gabriel, pero hace muchos años el SECAP pasó por varios formatos en donde se eliminaba, se los volvía a reactivar y demás, ya ha pasado en eso. Pero si no estoy mal, fue en el 2014 o 2015 que se elimina el SECAP. No se eliminó la tasa que se cobra a las... Claro, el 0,5% obligatorio. Exactamente. Esa tasa
suma 120 millones de dólares mensuales anuales que ha estado yendo a la caja fiscal, pero sin recibir por parte del Estado el servicio de capacitación. Entonces, este momento se ha transformado en un impuesto y no en una tasa porque no se está dando un servicio. Entonces, si es que queremos ser más productivos, debemos generar capacitaciones técnicas para el sector productivo, ya sea atado a un servicio desde el sector público o un servicio en alguna institución mixta, pero debe darse ese tipo de capacitación porque un personal no capacitado no es un personal productivo. Entonces debemos estar conscientes de que la herramienta implementada por el Ministerio de Trabajo no va a lograr dar productividad. Lo que va a lograr es dar una reducción, un apoyo, un respiro a esos gastos que se han dado permanentes en salarios, produciendo menos de lo que se ha estado produciendo en el pasado. Este es un tema importante el que usted ha tocado. Recordamos el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, economista Robalino, que venía a llegar ciertos vacíos en cursos desde hace más de 40 años, básicos de albañilería, electricistas, etcétera, y que finalmente en el gobierno de la Revolución Ciudadana se liquidó, pero quedó este aporte del 0,5%. ¿Cómo exigir que esto siga sirviendo para el fin inicial, como era la capacitación profesional de los trabajadores, economista Robalino? Bueno, ahí hay una salida, una solución bastante que puede generar un efecto en productividad bastante interesante, y es la formación dual. La formación dual es un sistema que está adaptado a las necesidades del sector productivo, es una carrera en la cual, en base a la demanda laboral, se genera una carrera que es aprobada obviamente por Senacid, en donde se puede dar capacitación tanto a los empleados como también a bachilleres que estén interesados de ingresar a una carrera que potencialmente va a tener un trabajo fijo, un trabajo real y un trabajo formal. La formación dual puede atarse a esa línea, que más o menos era parecido a lo que significaba el SECAP, porque el SECAP lo que hacía era capacitar a los empleados de las empresas. La formación dual puede hacer exactamente lo mismo, con el plus de que puede dar o puede abrir opciones de trabajo a los bachilleres que están muy interesados. Como usted sabe, Miguel, es la tasa más alta de desempleo juvenil está en los bachilleres, en los que se gradúan de los colegios. Entonces, podría darse una solución o un encadenamiento de lo que ha sido la formación dual en los últimos 15 años, 20 años en el país y lo que se perdió con el SECAP. Y con eso poder dirigir estos 120 millones de dólares anuales, más o menos, que está pagando permanentemente las empresas para que puedan generarse carreras en beneficio de cada uno de los sectores y que estas carreras puedan atarse a un título tercer nivel aprobado por Senacid y por el Consejo de Educación Superior, y que las universidades públicas, privadas o institutos técnicos públicos y privados puedan adaptarse a estas nuevas carreras y comenzar a hacer rodar esa capacitación técnica que se perdió en la década que usted muy bien mencionó, porque recordemos que en esa década se eliminaron los títulos de tercer nivel, hablando en la parte técnica, y fueron aumentados la importancia, los PhDs, que no son el tipo de nivel técnico que requieren las empresas para poder ser más productivos. Entonces podría generarse un interesante proyecto que obviamente tiene que venir de un trabajo entre el sector público y privado, para que este dinero que está siendo pagado por las empresas y ha venido pagándose durante los últimos años sin ningún retorno en servicio, pueda transformarse en un beneficio más interesante para mejorar la productividad. Vuelvo con el doctor Gabriel Recalde. Este tema que ha puesto en análisis el economista Andrés Robalino sobre el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional que se terminó, pero el aporte obligatorio sigue dándose. ¿Cómo capitalizar, cómo rescatar esto a fin de que sirva en algo lo que fuera el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional? Por supuesto, es una política pues fundamental la que acaba de señalar el doctor Robalino, porque todos estos elementos que pues hoy, a propósito de las circunstancias que atravesamos, son una situación contingente que vivimos actualmente, ¿verdad? Pero debe ser una política de constante desarrollo, el tema de la capacitación, la implementación de políticas para que pueda ser
de mejor forma llevada la productividad y encajado todo el sector educativo, todo el sector de capacitación, como bien señala el doctor, pero enfocado también en las realidades de las circunscripciones que tiene el país, aprovechando de mejor forma las potencialidades que tiene cada uno de las regiones de nuestro país y las características de las industrias que tienen, ¿no es cierto?, para rescatar lo mejor. Creo que de esta crisis, de estas circunstancias que hoy vivimos, creo que también hay que también sacar oportunidades, ¿verdad? Y que estas normativas que tratan de dar realidad a una circunstancia que pues, obviamente tal vez no va a ser tan pequeño en tiempo que va a estar en nuestro país, sino tal vez se vaya a prolongar mucho más hasta que se diversifique la matriz energética. Entonces, en ese sentido creo que hace necesario crear normativas con muchísimos más actores, porque como bien se señala, no se está integrando todo otro gran espacio, como es, por ejemplo, el tema del servicio de capacitación y adicionalmente también el tema de todo el sector y el sistema educativo tecnológico y superior. Entonces, eso le va a dar, como bien señala, un tema de mayor productividad al sector. Y en el lado normativo, ajustar a una serie de posibilidades que también sí se han ido creando en la normativa para dar posibilidades a que pueda reducirse la jornada sin tratar de retroceder derechos, pero sí a ajustarse a una realidad que existe hoy. O sea, no podemos negarnos a que por otro lado puede haber un coletazo muy fuerte mediano y largo plazo respecto a lo que está sucediendo. Recuerde, Miguel, que ya salimos de una pandemia en la que hubo que implementar también una serie de normativas más o menos deben irse tratando de entender como excepcionales a fin de no perjudicar la destrucción de empleos, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo también como elemento a discusión el hecho de si es que va a existir desempleo o van a existir crisis respecto a mantener los puestos de trabajo, dar la posibilidad de una reforma al seguro de desempleo o de cesantía. Porque, por ejemplo, hoy actualmente, si alguien producto de esta circunstancia pierde el empleo, tiene que esperar para retirar el fondo de cesantía 60 días. Entonces, conforme a los acuerdos ministeriales, conforme a los convenios internacionales 102 y 188, habla de que cuando eso suceda en crisis más o menos parecidas a estas o excepcionales, ese tipo de recursos que son propios de los trabajadores no deban ser en un tiempo tan prolongado para que pueda el trabajador también poder sostener. Ahí mismo en esos acuerdos ministeriales habla también de que ese tipo de fondos deba servir también para promover fondos de empleo nuevos, espacios de bolsas de empleo, tanto público como privado. Es decir, hay como hacer una serie de políticas a propósito de estas circunstancias actuales que puedan mirar de manera integral todo el tema de la posibilidad de destrucción del empleo. Y a partir de eso también crear una nueva circunstancia, una nueva dinámica en los negocios y la productividad que pueda dar cuenta a esta realidad que hoy vivimos. Entonces, el diálogo interrelacionado entre todos los actores no es un tema político, es un tema realmente de creación de política pública para sostener estos tiempos que hoy vivimos. Vuelvo con el economista Andrés Robalino. Ahora, a propósito de este tema que nos puso en análisis, Andrés, conocía que el SECAF anualmente capacita en varias especialidades a todos los ciudadanos que realizan el servicio cívico-militar voluntario, lo que se denomina la conscripción, y aproximadamente 4.500 anuales que lo vino haciendo. Incluso, pese a ello, Fuerzas Armadas, conozco, cancelan un valor superior a los $400,000. Es decir, cómo esto debiera articularse a fin de que, aparte del aporte que se da obligatoriamente, instituciones públicas como Fuerzas Armadas entregan
para esta capacitación $400,000. Bueno, y ese tema realmente no tenía la menor idea, Miguel. Realmente es un problema grave, y es un problema grave porque el SECAP en un momento dado fue una institución bastante reconocida en el país. Ayudaba, y me refiero a un ejemplo de lo que sucedía en Cuenca. El SECAP estaba ubicado físicamente dentro del Parque Industrial de Cuenca. Entonces, imaginémonos el efecto que tenía para las empresas de alrededor que trasladaban o enviaban a sus empleados a tener capacitaciones permanentes en el SECAP. Y esas capacitaciones eran muy reconocidas en Cuenca porque eran temas técnicos, en mecánica, en electricidad, en manejo de algún tipo de maquinario, de algún proceso específico. Eran realmente sistemas de capacitación muy interesantes que les ayudaban a mejorar la productividad, justamente de eso hablamos, a las empresas con sus empleados más capacitados y con un know-how más amplio. Pero eso se perdió. Ahora hay que recuperarlo. El trabajo no es sencillo porque hay que comenzar a tener nuevamente confianza entre el sector público, privado y la academia, que debería ser una mesa que debería estar sentada siempre, porque esos tres sectores son los que le deben llevar a un país adelante. Y penosamente en el Ecuador esos tres sectores han tenido la costumbre en los últimos años de trabajar aisladamente, y no puede ser así. Un país tiene que orientarse con política pública basado en la demanda económica de los procesos productivos, de la demanda laboral, pero por supuesto con conocimiento académico para que el sistema productivo y el sistema público inclusive pueda tener un crecimiento y un desarrollo en base a conocimientos educativos, a conocimientos técnicos de los procesos. Inclusive se podrían generar carreras atadas a las necesidades del sector público. Imaginémonos lo que podría ser tener servidores públicos que realmente sientan ser servidores públicos y que no estén ahí sentados solamente para recibir un sueldo, sino realmente sean servidores del país, servidores de las personas que estamos pagando impuestos y que necesitamos un servicio mucho más eficiente. Entonces, es un ganar-ganar, pero por supuesto hay que generar la confianza para que podamos sentarnos esos tres sectores, público, privado y académico, a conversar de para dónde quiere ir el país, porque realmente el país está yendo en diferentes péndulos dependiendo del gobierno que esté de turno. Ahora tuvimos un gobierno, estamos en un gobierno que recién va a cumplir un año. Obviamente no se le puede pedir a un gobierno de un año la solución de todos los problemas de un país que los viene acarreando desde hace 40 o 50 años. El nivel educativo del Ecuador, así como de algunos países de Latinoamérica, es uno de los peores del mundo, en tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Entonces, si queremos dar el paso adelante, obviamente la academia debe adaptarse y debe evolucionar en sus sistemas, en sus procesos, en sus carreras, y adaptarse, como le digo, Miguel, a las necesidades del sector productivo y el apoyo en política pública para que desde el gobierno, las instituciones públicas, sea el CENACYT, sea el Consejo de Educación Superior, sea el Ministerio de Educación, que deben trabajar de la mano, puedan, conjuntamente con el Ministerio de Industria, de Agricultura, de Electricidad, poder desarrollar y capacitar a técnicos para que, atados al sector privado o atados al sector público, tengan un efecto en productividad, en competitividad bastante interesante. Este tema que ha señalado el economista Andrés Robalín es muy importante y le consulto al doctor Gabriel Recalde, ¿cómo lograr una política laboral estable, como plantea, sin sobresaltos? Cambia una administración y cambia esto, es decir, que haya certezas, que haya certidumbre en esto. Doctor Recalde. Realmente la inestabilidad política impide que pues obviamente exista un norte que podamos tenerlo como previsible, ¿verdad? Y que la alternabilidad en el caso de las autoridades define o vuelve a redefinir las políticas que si en algún momento ya estuvieron o ya están inicialmente pactadas. Entonces, y otra vez se vuelve a reestructurar con un cambio político. Entonces, creo que el elemento fundamental es recuperar o establecer, como deberíamos hacer en nuestro país, una política sostenida en el tema laboral, pero incluyéndole también el tema, como bien se ha señalado, productivo, el tema de capacitación, el tema educativo también. O sea, esa interrelación entre estos tres sectores es fundamental. A propósito, por ejemplo, del actual acuerdo ministerial, obviamente da cuenta de una situación específica por la premura de las circunstancias en las que vivimos, pero realmente esta política, por ejemplo, que
se esboza, que se da vigencia actualmente, debería recoger pues todos estos otros aspectos que también señalamos, porque la idea es que pues demos cuenta de una situación que está aconteciendo, pero efectivamente no es suficiente y prevé una serie de aristas y los actores, o sea, el diálogo entre los actores es fundamental y parece ser que existe o que es necesario, más bien en ese sentido, una unificación de todos estos actores en una política integrada que pueda dar cuenta a toda la situación del país y de manera sostenida. Ahora, las reformas laborales en ese sentido son necesarísimas, que la normativa, como vemos en este caso, por ejemplo, sí preveyó una situación como tal en un futuro inmediato, sin saber que esto iba a poder ocurrir, pero son otras reformas que también necesita el país. Necesita también una circunstancia en la reforma de la contratación individual, de la contratación colectiva. También se requiere un tema de ver el tema de costos que puedan ser racionales sin que implique un desmedro o un menoscabo de los derechos. Entonces ese tema también es fundamental, porque si no va a poder apuntalarse, ¿no? Y permitir que esas políticas puedan atraer inversiones extranjeras y una serie de circunstancias que realmente le va a dar una sostenibilidad al empleo. Un tema bastante controversial, complejo, pero integral y fundamental para que de aquí en adelante podamos ir saliendo de esta crisis y dar más bien, como señalaba anteriormente, que se convierta en una oportunidad para entender que los cambios sí son necesarios, cambios estructurales, tanto en la política como en la normativa, a fin de afinar esta interrelación entre los diferentes actores. Para concluir, economista Andrés Robalino, esta expectativa, ¿cómo plasmarla a fin de que se retome el análisis de una política laboral integral que permita dar certezas en el sector e ir a uno de los objetivos, la generación de fuentes de empleo? Penosamente hemos estado atados a una visión política relacionada a la nueva ley laboral. Hemos tenido dos gobiernos que no van a cumplir, no cumplieron y no van a cumplir el periodo completo de 4 años, y eso obviamente les da un peso político que es difícil que puedan presentar a la Asamblea Nacional un proyecto que seguramente va a tomar algunos meses de debate y que va a tratarse de manera mucho más ideológica que de manera técnica. Pero realmente el Ecuador, si es que no modifica su ley laboral, los problemas, especialmente de los que no tienen trabajo, porque de momento debemos estar conscientes que la ley que tenemos en el país del año 1938 o son beneficiados una minoría en el país. Estamos hablando de un 35%. La mayoría en el país, un 65%, no tiene un empleo, o está en el sector informal, o es un subempleado, o está desempleado. Por lo tanto, la ley laboral no les ampara a ellos, les ampara en este momento a un grupo reducido de personas. Por lo tanto, tenemos que hacer una ley laboral que pueda incentivar la contratación, que pueda incentivar al formal a contratar, que no sea una camisa de fuerzas del mercado laboral y la ley laboral como actualmente es, que no es flexible, que no se adapta a las realidades, que no se adapta a estas circunstancias que el país tiene permanentemente, que son las crisis, de cualquier manera, crisis naturales o crisis como tuvimos de la pandemia o crisis eléctrica como tenemos ahora. Entonces es una ley laboral que al no estar adaptada a las potenciales realidades que puedan darse en un país que tiene muchas complejidades, obviamente es una camisa de fuerzas y hay que estar publicando y sacando decreto tras decreto y modificando o poniéndole parches a la ley, porque es una ley de hace casi 100 años que este momento no está dando los resultados necesarios y, como le digo, Miguel, está cubriendo a la menor cantidad de personas posibles. Entonces debemos buscar, ojalá en el próximo gobierno que pueda estar los 4 años completos, su objetivo esencial debería ser una nueva ley laboral, porque caso contrario, las empresas cada vez va a ser mucho más complejo, las empresas formales me refiero, va a ser mucho más complejo que puedan aumentar
la contratación de personal, salvo que exista un crecimiento real de la demanda, sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Entonces, es un deber del próximo gobierno el poder presentar lo más pronto posible una propuesta de la ley laboral y tratar de reducir estas brechas que hay en el mercado actualmente. Muchas gracias por aportar a este debate. Seguiremos haciéndolo a propósito de este acuerdo ministerial pico y placa eléctrico, hablar de los temas de fondo de la situación laboral en el Ecuador, que es fundamental retomar para hacer cambios estructurales. Muchas gracias al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y al doctor Gabriel Recalde, director del Centro de la Política Laboral. Muy gentiles. Hola. Muchas gracias, don Miguel, igual al doctor. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscabas